Quiero ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Nos dice la palabra que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Este es un pasaje poderoso porque nos muestra que en el principio todas las cosas estaban desordenadas y vacías, pero pasa algo, y eso que pasa es que el Señor habla y da una orden a la tierra, y con su voz, con su bendición, Dios pone orden y quita el caos. Dice la Biblia que con su voz el Señor hizo todo lo que hoy vemos, creó todo el universo, y Él vio que era bueno y bueno en gran manera. Así que este versículo me habló profundamente a mi vida en esta semana, porque vi cómo la Biblia decía que todo estaba desordenado, vacío, había caos, y el Señor con su palabra, con su bendición, hizo que todo volviera a algo bueno. Así que, iglesia, les quiero compartir que tenemos un Dios que es especialista en convertir nuestro caos y nuestro desorden en algo bueno. Así que si tú tal vez llegaste a este lugar con caos en tu vida o con vacíos en tu vida, tal vez las cosas en tu casa no están muy bien, tal vez las cosas en tu matrimonio no están muy bien, las cosas en tu trabajo, pero el Señor con su bendición, con su voz, Él puede hacer que ese caos, que esos vacíos vuelvan al orden, y Él llena tu vida y llena tu vida plenamente, porque Él tiene el poder para traer orden y plenitud. Así que ya entrando al título de la prédica, en esta mañana vamos a hablar de algo que se llama en la Biblia la veraca de Dios. Para los que les gusta el hebreo, la palabra veraca traducida al español es la bendición de Dios, cuando Dios habla. Y es que para el judío la bendición era muy importante. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, en la bendición incluso hubo momentos donde hermanos pelearon por la bendición de su padre. Jacob, nos dice la Biblia, que él peleó con un ángel por la bendición de Dios. Y es que para el judío era muy importante también la bendición que le daba su padre ya cuando estaba en su lecho de muerte, porque esta bendición determinaba su identidad. Era una profecía hacia su propósito que iba a cumplir en el futuro. No solo era una expresión de buenos deseos, sino era una impartición espiritual que el Padre entregaba sobre su Hijo. Y esas últimas palabras que el Padre entregaba sobre su Hijo en aquel entonces iban a marcar su futuro. Y es que la bendición de Dios es la voz articulada de Dios hablando sobre una persona para llenar sus vacíos, ordenar el caos en su vida, y no solo en su vida, sino a su alrededor. Y es que hoy en día, lamentablemente, a veces la palabra bendición se ha vuelto un cliché en la iglesia cristiana. Mucha gente te dice: Dios te bendiga, te bendigo, bendiciones. Por ejemplo, ayer que mi papá estuvo de cumpleaños, escuché como 10 veces la canción de que Dios te bendiga y te cumpla muchos años, ¿cierto? De que se la enviaban a mi papá, le llegaba mensaje y tin la canción, y se ha vuelto un cliché muchas veces la palabra bendición en la iglesia cristiana, pero pocas veces entendemos lo que realmente significa pronunciar o hablar en conjunto con la soberanía de Dios para producir algo sobrenatural que tiene que darse origen aquí en la tierra ante el poder de la palabra de lo que decimos. Porque cuando tú te pones de acuerdo con Dios y con tu boca pronuncias lo que está en el corazón de Dios, con tu boca pronuncias la bendición que Dios quiere hablar sobre la tierra, tu voz es enviada desde el mismo trono y hace que esas palabras que tú dices se cumplan aquí en la tierra, que se transforme la atmósfera y se cumpla el plan de Dios, y que los vacíos se llenen y que el caos se ordene, así como lo vimos en Génesis 1. Y esta enseñanza
nace del versículo que vamos a leer a continuación, Proverbios 10, versículo 22. Proverbios 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este versículo me enseña tres cosas. La primera, número 1, la bendición viene ¿de quién? Del Señor. La bendición viene del Señor. Número 2, la bendición enriquece. Pero no enriquece únicamente nuestro bolsillo o nuestra plata o nuestro saldo en la cuenta, sino es una bendición que nos enriquece total y plenamente. Enriquece tu familia, te llena y enriquece tu trabajo, te enriquece en todo lo que hagas. Y número 3 dice: la bendición de Dios no añade tristeza. Y es que cuando caminamos bajo la bendición de Dios, Dios hace huir la tristeza, Dios hace huir la angustia, Dios hace huir la depresión, la preocupación, y nos da algo sobrenatural que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y es que la verdadera bendición de Dios es una riqueza espiritual que hace que incluso en las necesidades, en las pruebas más difíciles, cuando el enemigo quiere venir a destruirnos, cuando tal vez personas se levantan en nuestra contra y quieren venir y hacernos caer y humillarnos, cuando viene la aflicción más difícil, tengamos certeza de en quién hemos puesto nuestra confianza, de que nuestro gozo no será arrebatado, porque sabemos que es mayor el que está con nosotros que el que está en este mundo. Pero me pregunto yo también, ¿por qué la bendición de Dios, si supuestamente, como dice la palabra, nos enriquece y quita toda la tristeza? Porque hoy en día vemos a muchas personas que caminan bajo tristeza, que caminan bajo depresión. Estamos en una sociedad donde es muy común escuchar en el día a día la palabra depresión, la palabra tristeza, la palabra angustia. Y sabe, yo por ejemplo que he estado en mis entrenamientos de voleibol y comparto con gente que tal vez no es cristiana, es muy común ver hoy en día la palabra depresión. De hecho, si usted habla con personas de este mundo, el común denominador es decir, es muy poca la gente que no ha tenido depresión. Y en la misma iglesia cristiana, yo que he sido hijo de pastor y nací en un hogar cristiano, y todos los días llegan gente al ministerio con diferentes situaciones, con diferentes problemas, es muy común ver la palabra depresión en su vida. Pero ¿por qué, si la Biblia dice que la bendición de Dios quita la tristeza? ¿Dónde está la bendición de Dios? Y es que saben, hoy en día muchos cristianos tienen enfocados sus oídos en otra cosa, en otras personas, y no escuchan la voz de Dios, no escuchan la bendición de Dios. Y esta mañana el Señor quiere hacer un llamado a ti, a tu corazón, para que escuchemos la voz de Dios, para que enfocamos nuestros oídos, para que escuchemos lo que debemos que escuchar, para que escuchemos a las personas que debemos escuchar, y así podamos escuchar la bendición de Dios, y así esa bendición de Dios pueda llenar el caos, pueda llenar los vacíos y pueda quitarnos la tristeza y enriquecer nuestro corazón, enriquecer nuestra vida. Y Deuteronomio 30:19 nos dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y es que Dios nos da a escoger entre la vida y la muerte, así como lo acabamos de ver, entre bendición y maldición. Y es que lo contrario a la bendición de Dios es la maldición de este mundo. Y es que la bendición de Dios ya ha sido derramada sobre todos nosotros, así como lo veíamos en este versículo.
Ya ha sido derramada la bendición de Dios sobre todos nosotros y somos nosotros los responsables de escoger si vivimos en la bendición de Dios o si vivimos en la maldición de este mundo. Y es que nuestra vida se compone de pequeñas acciones en el día a día que me llevan o a vivir en la bendición de Dios o, lamentablemente, en la maldición de este mundo. No es un asunto de un tercero, no es un asunto de Dios, es un asunto mío. Yo decido si vivo en la bendición de Dios. Yo decido si la bendición de Dios está sobre mí o si simplemente decido no hacer caso y darle la espalda y vivir en la maldición de este mundo. Y Lucas 15 nos muestra la parábola del hijo pródigo que muchos conocemos. Y sabemos que el hijo pródigo fue un hijo que estuvo en la casa de su padre durante muchos años, tuvo allí el amor de su padre, tuvo allí muchos bienes, era una persona que vivía bien. En pocas palabras podríamos decir que era una persona que vivía bajo la bendición de Dios. Pero en un momento dice que el hijo pródigo le pide la herencia a su padre y se va de la casa, simplemente un día al otro decide irse, decide apartarse. Y es tremendo porque vemos cómo el hijo pródigo que vivía bajo la bendición de Dios, un día él decide alejarse y esa decisión lo lleva a vivir en la maldición de este mundo. Y la Biblia nos relata y nos cuenta ampliamente, es una parábola que muchos de nosotros conocemos. La Biblia nos muestra cómo él pasó de tenerlo todo a no tener nada, solo por una decisión, por la decisión de salir de la casa del Padre. Y ahora yo te quiero preguntar en esta mañana, las decisiones que tomamos en el día a día, ¿a dónde te están llevando? ¿Te están llevando a vivir en la bendición de Dios o te están llevando a vivir en la maldición de este mundo? Las cosas que dices, las cosas que oyes, los lugares a donde vas, lo que piensas, lo que ves, ¿son cosas que te llevan a vivir en la bendición de Dios o son cosas que te llevan a vivir en la maldición de este mundo? En Deuteronomio 30:19, la última parte, la que no la leí a propósito, porque dice en la última parte: ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y en ese versículo, ¿sabe? Yo veo el corazón de Dios, porque Dios nos dice: he puesto camino delante de ti, bendición, maldición, tú escoges, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos. Pero veo el corazón del Padre ahí diciendo: ay, por favor, hijo mío, escoge la bendición. Por favor, hijo mío, escoge el camino del bien, escoge la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Que no nos pase como sucedió en 1 Samuel capítulo 4, que nos dice que en ese tiempo el arca del pacto fue tomada, fue capturada por los filisteos y fue declarado sobre Israel Icabod, que Icabod significa que un día de Dios, la presencia de Dios estuvo y fue tomada y se fue. Que no nos pase eso en nuestra vida, que no nos pase que estuvimos en la iglesia, que caminamos, que estuvimos, conocimos al Señor y de un momento a otro decidimos apartarnos. Y tal vez en nuestra vida ha sido declarado Icabod. Un día de Dios, un día la bendición de Dios estuvo, pero hoy lamentablemente ya no está. E incluso puedo seguir asistiendo a la iglesia, puedo seguir yendo todos los domingos, tomar formados para servir, pero tus decisiones te están llevando a vivir bajo la bendición de Dios. ¿Te has apartado de la bendición de Dios por tus decisiones? ¿Se ha declarado tal vez Icabod sobre tu vida porque la presencia de Dios estuvo tal vez cuando eras niño, cuando eras joven, hace 1 año, hace 5 años? Pero hoy, desafortunadamente, por diferentes circunstancias o por diferentes decisiones, ya no estás caminando en la bendición de Dios.
Que no nos pase tampoco como le pasó a Esaú en Génesis 25:33, que cambió su bendición por un plato de lentejas. Y es que lamentablemente muchos cristianos, muchas personas que yo veía aquí en la iglesia y hoy en día extraño, cambiaron su bendición, cambiaron vivir bajo la bendición de Dios por un plato de lentejas. Era gente que uno la veía acá y servía y era apasionada por Dios, y en un momento a otro se apartaron de Dios. Y es muy triste. Me imagino si es triste para uno como miembro de la iglesia, que uno extraña a la persona que un día estuvo y ya no está. Me imagino cómo será en el corazón de Dios, que un día estuvo la bendición, pero por nuestras decisiones decidimos vivir en la maldición de este mundo. Pero te tengo una noticia en esta mañana. Así como el corazón del padre en la parábola del hijo pródigo siempre estuvo esperando a que el hijo entrara en razón, a que el hijo volviera en sí, hoy el Señor está esperando porque tú entres en razón, porque tú vuelvas en sí y que huyamos de la maldición de este mundo, que huyamos del pecado y que corramos hacia la bendición de Dios. Y es que vivir bajo la bendición de Dios, siendo amigos del pecado, es algo que es totalmente imposible, porque la Biblia nos dice en su palabra, Dios nos dice en su palabra que qué conexión tienen las tinieblas y la luz. Por eso debemos huir del pecado para poder vivir bajo la bendición de Dios. Y en este punto nos da una gran lección José, porque muchos conocemos la historia de José, que José fue un gran hombre. Josué tuvo gran influencia en Egipto. Él interpretaba los sueños y la Biblia dice que el Señor lo llevó a un lugar de autoridad, un lugar de honra, un lugar tan alto que solo el faraón, que era la máxima autoridad de Egipto, estaba por encima de él. Pero José nos da una gran lección, y es que cuando el pecado tocó a la puerta, él huyó. Cuando vino la esposa de Potifar a tentarlo, José decidió huir del pecado y vivir bajo la bendición de Dios. Y como resultado, la bendición de Dios fue derramada sobre la vida de José y llegó a ser el gran hombre de influencia y de bendición que todos conocemos. Pero si nosotros no huimos del pecado, no vamos a ver la libertad, no vamos a poder ver el reino de los cielos, no vamos a poder ver la bendición de Dios en nuestra vida. Y esta es una mañana donde debemos escoger el camino de la vida. Esta es una mañana donde debemos, con nuestras decisiones, y yo le invito a que a medida de que yo voy hablando, usted pueda irse haciendo propósitos y que el Espíritu Santo le pueda hablar de qué cosas debes abandonar, de qué cosas debes dejar de hacer, qué cosas debes dejar de decir, qué lugares tal vez debes dejar de frecuentar, a qué personas tal vez les debes poner un límite en tu vida. Porque hay personas con las que a veces uno se relaciona que poco a poco lo van haciendo a uno tomar ciertas decisiones, que si uno deja avanzar eso, puede terminar viviendo en la maldición de este mundo. Hoy el Señor te hace un llamado para que vivas bajo la bendición de Dios, para que puedas amar su palabra, para que puedas amar sus mandamientos, y como resultado el Señor promete que Él derramará su bendición sobre tu vida, derramará su bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que hagas. Y el Señor hace este llamado porque saben, iglesia, Maranata, el Señor viene pronto. Porque tal vez podemos decir, no, es que yo soy muy joven, yo puedo acceder a la bendición de Dios cuando ya esté más viejo, pero es que ahorita estoy en mi plena juventud y tengo que vivir mi vida. Pero no sabemos, hoy estamos, mañana no sabemos qué pueda pasar. Y la Biblia dice que el Señor viene pronto y que la segunda venida del Señor está cerca. Es un tiempo para que como iglesia
corramos hacia los brazos de nuestro buen Padre, para que entremos en sí, yo oro para que a medida que usted escuche estas palabras pueda tener un momento de lucidez en su vida y pueda volver a la casa del Padre, pueda volver a la bendición de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es que no podemos acostumbrarnos a las costumbres de este mundo. No podemos hablar como habla la gente de este mundo. No podemos pensar como piensa la gente de este mundo. No podemos ver las mismas cosas que ve la gente de este mundo, sino que debemos transformar nuestra mente, debemos renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, para que podamos conocer la voluntad de Dios, para que podamos conocer la bendición de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y ahora, volviendo al versículo de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, que nos dice que el Señor ha puesto camino para que escojamos. Ese versículo dice que cuando escogemos la vida, cuando escogemos el camino de bendición, Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que Dios bendice a nuestros descendientes, a nuestra casa, a nuestra familia. Esto me muestra que cuando yo escojo por caminar en la bendición de Dios, Él no solo me bendice a mí, sino Él también bendice a mi familia. La bendición no solo va a llegar para ti, sino también va a llegar para los tuyos. Cuando Dios derrama su bendición sobre ti, lo está haciendo para que tu familia, tus hijos, sean testigos de lo que Dios está haciendo en tu corazón, para que ellos sean testigos del Dios en el cual tú has puesto tu fe. Y los hijos de tus hijos hablarán de la bendición que Dios derramó sobre ti para este tiempo. Y es que es en la familia en donde se le da nacimiento a la bendición de Dios. El diseño de Dios y el orden como Dios ha hecho las cosas es que en la familia sea derramada la bendición de Dios. Es que los hijos aprendan de la bendición de Dios en la misma familia. Y en Colosenses, Dios nos dice cuál es el diseño original para la familia. Dios nos dice cómo opera la bendición de Dios para la familia. Y quiero que vayamos a este pasaje en esta mañana. Colosenses 3, capítulo 18, versículo 21. En este pasaje vemos en una carta de Pablo cómo Pablo nos dice cuál es el diseño de Dios para la familia. Y es que cuando caminamos en el diseño de Dios, Dios derrama su bendición. Dice Colosenses 3 del 18 al 21. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan como siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y vemos en este pasaje que el Señor nos dice que su diseño es, número uno, que le da la responsabilidad a la mujer de someterse a su marido. Número dos, Dios le dice también al esposo que debe amar a su esposa y también estar sujeto a Dios. Y sabe, cuando eso pasa, el Señor derrama su bendición en el hogar. Y mucha gente me ha preguntado a mí, porque pues pese a mi edad, pese a todo, yo vivo en la iglesia, vivo una vida conforme a la voluntad de Dios, trato de seguir sus mandamientos, de amar su palabra, y mucha gente me dice que es muy raro ver eso en un joven. Y sabe, lo que pasa es que cuando yo veo a una mamá que tomó la decisión de estar sujeta a mi papá, y cuando veo a un papá
que ama a su esposa, que ama a su familia, que ama a Dios y que está sometido a Dios, nosotros como hijos en el hogar vamos a ver que la bendición de Dios es derramada sobre el hogar. Y sabe, aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones en el hogar, aunque vengan dificultades en el hogar, siempre vamos a permanecer juntos. Porque sabe, nosotros como hijos podríamos decir, no, yo con mi vida puedo hacer lo que se me da la gana, yo puedo irme para allá, para acá, y ¿por qué voy a seguir a Dios? Pero sabe, cuando en la familia vemos la bendición de Dios, cuando en la familia vemos que está bajo el diseño de Dios, nosotros vamos a decidir seguir bajo el camino de Dios. Y son los padres los que deben modelar esa bendición de Dios. Son los padres los que deben modelar ese diseño de Dios para que el día de mañana sus hijos quieran seguir la historia, quieran continuar ese mismo diseño, quieran continuar esa misma bendición. Necesitamos caminar bajo la bendición de Dios. La bendición de Dios es el corazón del Padre sobre nosotros como sus hijos. Moisés entendió en Éxodo 33:15 la importancia de que la presencia de Dios, de que la bendición de Dios caminara con él. Porque Éxodo 33:15 nos relata cómo el pueblo de Israel iba a comenzar su travesía por el desierto. Y el Señor le dice, bueno, Moisés, ve y mi ángel irá contigo. Pero Moisés le dice, no Dios, yo no quiero un ángel, yo quiero tu presencia, yo quiero tu bendición que me acompañe en medio del desierto. Y sabe, que esa sea la actitud de la iglesia en esta mañana, que esa sea la actitud de la iglesia en este tiempo. Que no nos conformemos solo con lo poco, sino que queramos la misma bendición de Dios habitando en nuestra vida. Y sabe, ahorita, gracias a Dios estoy ya terminando materias, estoy ya terminando mi universidad. Y ¿qué días vi un discurso de un graduado de una universidad de acá en Colombia que decía, cuando uno entra a la universidad es como ponerle espera a la vida de adulto. Son como 5 años donde, en mi caso fueron 3, pero son como 5 años que dura normalmente una carrera donde uno espera y es como un pausa hasta la vida de adulto. Pero pues ya ahorita estoy terminando mis materias, ya estoy próximo a graduarme y pues el Señor ha puesto en mi corazón el iniciar una empresa acá y sabe, yo necesito la bendición de Dios para iniciar mi empresa. Yo necesito la bendición de Dios, es fundamental y es el pilar de lo que yo espero para realizar mi empresa. Porque sin la bendición de Dios podría yo hacerlo en mis propias fuerzas, pero tarde o temprano me voy a cansar, tarde o temprano me voy a desmayar. Pero es la bendición de Dios la que me mantiene en todo momento. Y hoy el Señor está en este lugar y quiere derramar su bendición sobre tu vida. Quiere derramar su bendición sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre tu empresa, sobre tu trabajo, sobre tu carrera universitaria, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Dios quiere derramar su bendición sobre ti, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Pero debemos escoger por escuchar la voz de Dios, debemos escoger por caminar bajo la bendición de Dios. Y sabe, yo soy resultado de eso. Un día en 1994, la bendición de Dios fue derramada sobre mis 2 abuelas, Betulia y Vitemilia. Y ellas escogieron el camino de la vida. Ellas en ese entonces escogieron el camino de la bendición. Y en este día podemos ver el cumplimiento de esa promesa que el Señor nos deja en su palabra. Esa bendición que fue derramada sobre mis abuelas no solo alcanzó a mis papás, no solo alcanzó a los hijos, no solo alcanzó a mis tíos, sino en esta mañana puedo decir con toda certeza que alcanzó a los hijos de sus hijos, que alcanzó mi vida.
y que esa bendición que el Señor promete sobre nuestras vidas alcanza nuestras generaciones. Así que si tú tal vez sueñas con que tus hijos, con que tus nietos sirvan al Señor, conozcan al Señor, el primer paso es dar el paso que mis abuelas dieron en 1994. Empezar por tu vida, escogiendo por la bendición de Dios, y la bendición de Dios va a llegar a tus generaciones. Para concluir este tiempo, yo con mis pequeñas decisiones en el día a día escojo la bendición de Dios o la maldición de este mundo. Estos son tiempos donde no solamente debemos decir que somos cristianos, sino que se nos tiene que notar. Tenemos que estar sometidos a Cristo. ¿Sabe? Mucha gente dice, yo conozco al Señor. Y la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos todos vamos a conocer al Señor, todos vamos a creer en el Señor. Pero ¿saben dónde está la diferencia? En amar al Señor. No es suficiente solo con creer, porque al final todos vamos a creer, sino que cuando lo amamos queremos complacerlo. Cuando lo complacemos queremos seguir sus mandamientos, queremos seguir lo que Él nos dejó, queremos caminar en su bendición. Y esta es una mañana en donde se debe levantar una nueva generación de hijos que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque la bendición de Dios estuvo, está y permanecerá sobre nosotros. Así que yo quiero que en esta mañana podamos orar, podamos entrar en un tiempo donde podamos derramar la bendición de Dios sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, donde podamos en esta mañana que la presencia del Señor sea derramada sobre nuestras vidas. Haciendo esta prédica, el Señor me dijo que tal vez hay gente que nunca ha recibido una bendición. Tal vez su familia fue una familia donde el padre no estuvo, donde la madre no estuvo, y nunca han recibido una bendición. Pero el Señor, el Padre Celestial, quiere tomar ese lugar que tal vez tu Padre terrenal no tomó, y quiere derramar su bendición sobre tu vida. Así que yo le invito a que todo aquel que quiere la bendición de Dios en esta mañana, que necesita la bendición de Dios en cada aspecto de su vida, pueda con sus ojos cerrados levantar sus brazos y recibir la bendición que el Señor nos quiere dar en esta mañana. Y esta es la bendición que Dios te quiere dar hoy. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor te quiere bendecir en esta tierra. El Señor habló a mí en este versículo cuando yo estaba pensando tal vez al terminar la universidad irme a otro país, pero el Señor me dijo: yo te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Te confirmará Jehová
por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jesús es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te iba a dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y el Señor te dice: y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Señor, hoy escogemos por ti. Señor, hoy decidimos vivir la bendición de Dios. Hoy yo, Señor, decido que la bendición tuya habite en mi vida. Señor, hoy yo necesito tu bendición. Tal vez han sido años de caminar en mi propia fuerza, tal vez han sido años de sembrar en mi propia prudencia, pero ya estoy cansado, Señor, ya no puedo más. Necesito, Señor, que tu bendición en esta mañana habite y que sea derramada sobre mí. Señor, necesito tu bendición en cada área de mi vida. Necesito, Señor, tu bendición sobre mi vida, sobre mi iglesia, sobre mi ciudad, sobre mi empresa, sobre mi trabajo, sobre mi carrera universitaria. Señor, necesito tu bendición sobre mi ministerio, Señor. Y hoy oramos, Señor, porque tu bendición sea derramada sobre mí y sobre mi familia. Señor, yo quiero ver a mis hijos sirviéndote. Señor, yo quiero ver a los hijos de mis hijos caminando en tu voluntad. Por eso, Señor, hoy yo decido aceptar tu bendición. Hoy yo decido por tu bendición. Hoy yo, Señor, con mis decisiones, con mis actos, decido caminar y vivir bajo tu bendición. Y en esta mañana yo quiero que todo aquel que quiera recibir la bendición de Dios, tal vez han sido momentos difíciles, tal vez han sido circunstancias difíciles en su vida, pueda pasar aquí adelante donde los pastores estaremos orando por su vida, estaremos orando para que la bendición de Dios sea derramada. Vamos, iglesia, esta es una mañana donde vamos a pasar acá al altar y vamos a recibir la bendición de Dios. Señor, hoy recibimos tu bendición. Hoy recibimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición en cada persona que está en este lugar. Derrama tu bendición en cada familia representada que está en este lugar. Tal vez han sido muchos años de trabajar, han sido años de dificultad, de esfuerzo. Y yo emprendo una cosa y hago otra cosa y nada me sale. Y tal vez no sé qué es lo que pueda estar fallando, pero el Señor te dice en esta mañana: tal vez es que mi bendición no ha estado contigo. Tal vez te has preocupado por pagar el arriendo, porque esté esto, porque esté aquello, pero ¿y qué de mi bendición? Y Señor, hoy oramos por todas las familias que están en el corazón del Padre, por todas las familias representadas, Señor, que tu bendición sea derramada sobre ellas, Señor. Hoy oramos también en el nombre de Jesús por todas las empresas representadas en el corazón del Padre. Hoy declaramos, Señor, que tú derramas tu bendición sobre Colombia Entrega, tú derramas tu bendición sobre CI Negocios Internacionales, tú derramas tu bendición sobre La Magia del Color, tú derramas tu bendición sobre Sobet, Clínica Veterinaria. Señor, tú derramas tu bendición sobre el taller de Sergio, tú derramas tu bendición sobre la empresa de John, Señor. Tú derramas tu bendición, Señor, también sobre los diferentes trabajos, Señor. Tú derramas tu bendición en cada persona que está en este lugar, Señor. Y oramos por tu bendición, hoy clamamos por tu bendición. Es un clamor desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Tal vez han sido años donde tu bendición ha estado y de pronto estos últimos tiempos
hemos sentido que se ha proclamado Icabod sobre nuestras vidas. Tal vez hemos sentido que ya la bendición no está tan presente como antes. Pero Señor, hoy en esta mañana yo escojo tu bendición. Yo quiero tu bendición en mi vida.